Hola, hola, ¿qué tal, familia del corazón? Espero que estén muy bien. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Si no se alcanzó a grabar lo que puse, bienvenidos. No, sí, lo que pasa es que luego o se me adelanta o se me atrasa el botón de arranque de aquí del programa de YouTube. Bien, pues familia del corazón, hay una muy buena noticia y va a ser tema de arranque. Acuérdense que a ratito nos vamos con sus preguntas para poder estar con ustedes. Nada más déjenme hablarles el tema de hoy. ¿Será momento de celebrar? En Zimbabue hay una nueva moneda, o algo así es el título. Vale, ya ni tiempo me dio de poner el título, andaba corre y corre. Por eso también, disculpen que los hice esperar una hora más, que ya están acostumbrados a que el en vivo de los viernes es a las 2 de la tarde, en horario de Ciudad de México. Pero pues hoy sí, ya saben, las actividades del día a día a veces no nos dejan que pues arranquemos en punto, ¿no? Vean, me estoy acomodando toda hasta la ropa. Bueno, familia linda. Les voy a leer lo siguiente. Bienvenidos todos los que van llegando. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por sus bonitos deseos para su servidor. Buenas noches a Europa. ¿Qué tal, familia cósmica hermosa? ¿Qué tal Trista Falcón y todos los que van llegando? Bienvenidos, familia. Uy, ya son un montón. Qué padre. Bueno, familia, nos arrancamos con lo siguiente. Zimbabue, perdón, no traigo los audífonos y está abierta la ventana. Lo mismo, si me llega mucho resplandor de este lado, perdón, pero es el sol, el brillo del sol. No puse mi persiana porque de plano hace mucho calor. Pero bueno, vámonos con lo siguiente. Zimbabue, sumido en una grave crisis económica desde hace 20 años, adoptó una nueva moneda indexada al precio del oro para tratar de luchar contra la hiperinflación, anunció el viernes el Banco Central de este país. A partir de hoy, esto fue el día de ayer, a partir de hoy los bancos convertirán los saldos actualmente denominados en dólares zimbabuenses en la nueva moneda llamada oro de Zimbabue, Zimbabwe Gold o el ZIG o ZIG. Dijo en una conferencia de prensa el gobernador del Banco Central, John Mushayabanhu. El ZIG, respaldado por el oro zimbabuense, tendrá un valor inicial equivalente a 13,56 dólares estadounidenses. O sea, por cada Zimbabue les va a costar 13 dólares con 56, cosa que ya no son 40 mil o 50 mil. ¿Vale? Indicó Mushayabanhu. Queremos una divisa nacional sólida y estable. No nos ayuda a imprimir dinero, señaló el presidente del Banco Central, indicando que la nueva moneda deberá ser anclada por una bolsa de reservas de divisas extranjeras y metales preciosos, principalmente el oro, así como minerales de valor. El Banco Central de Zimbabue tiene aproximadamente 1 tonelada de oro en sus cámaras, 1,5 toneladas en el extranjero, junto con algunas reservas de divisas internacionales. Sin embargo, algunos economistas dudan de que estas reservas sean suficientes para apoyar el ZIG, debido a la falta de confianza de los propios ciudadanos zimbabuenses, quienes han visto desaparecer sus ahorros, así como su poder de compra en los últimos años. Las cifras se quedan cortas o están falseadas, eso es nota de su servidor. Las cifras que acabo de mencionar de toneladas de oro se quedan cortas o están falseadas. Zimbabue es el país más rico del mundo en cuanto a metales preciosos, diamantes y varios etcétera más. Vale, o sea que lo que sí puede ser fake es que tiene nada más 1 tonelada en sus reservas. No, y por extraer tienen toneladas y toneladas y toneladas. Vale, con este valor, el ZIG ha quedado más estable que el peso mexicano frente al dólar estadounidense, que el día de hoy va cayendo estrepitosamente. El día de hoy el dólar frente al peso mexicano, al tipo de cambio récord, porque fue récord. Hace rato, un par de horas, estaba al tipo de cambio en México a 16.48, bajó a 16, cuando yo les escribí el artículo que les estaba compartiendo, a 16.47, y ahorita va cayendo a 16.46 y continúa bajando. Esto es una noticia que tenía años el dólar de no estar ahí. Estamos hablando de, yo creo que algunas décadas que el dólar no estaba así frente al peso. Vale, entonces por acá, ya me regañaron que no diga vale, porque eso es de allá de España. Pero bueno, aquí a mí me importa, pero bueno, me vale. Aquí hay dos panoramas con este asunto, familia.
El primero es que con la presión del dólar de Zimbabue respaldado en oro, ahora llamado ZiG, otros países comienzan a hacer lo mismo, respaldar su moneda en patrón oro, desencadenando así la revaluación a nivel mundial, ya no teniendo que esperar más a que Irak lo haga. Lo segundo es que solamente por el momento Zimbabue comience y los tenedores de bonos en un no muy largo periodo de tiempo tengan que viajar a Zimbabue a redimir sus divisas y comiencen parte de los proyectos para esta humanidad. En cualquiera de los dos casos, todos salimos ganando. Otra posibilidad sería que abrieran centros de redención en cada país y así sería más fácil, pero esto llevaría más tiempo. Depende de la velocidad con la que se mueva la alianza. O sea, mejor esperar sentados. ¿Cierto o no? Porque luego nos salen con cada cosa que bueno, ¿para qué les cuento, no? Que ya mero y que ya mero y que ya está. Pero bueno, entendiendo que se dan situaciones en las que uno está totalmente fuera de nuestro control, entender y que pues cada paso lleva un proceso, ¿no? No podemos adelantar nada que valga la pena, ¿no? Dicen que todo lo que vale la pena en este mundo lleva su tiempo. Y imagínense que este es el mayor cambio de toda la humanidad, de todos los tiempos. Al menos lleva 30, 40 años esto, para los que no sabían. Luego salen por acá y me preguntan, ¿pero cuándo se va a dar esto, Ale? Pronto. Yo no doy fechas. Pero estamos viendo signos cada vez y cosas que están pasando cada vez más, que nos vamos acercando. Ahora, lo del ZiG o la moneda respaldada en oro de Zimbabue, que ya se dio. Esto primero se anunció la primera vez en la cumbre del año pasado de los países BRICS, que fue en octubre. Ahí se avisó de que Zimbabue traía intenciones de respaldar su moneda en oro. Hace un par de meses, también, o mes y medio, 2 meses, hubo otro aviso. Estaba avisando Zimbabue que era probable que ya iba a revaluar su moneda en oro. Pero todavía no había nada en claro. Y el día de ayer se dio la noticia. Está respaldada en oro la moneda de Zimbabue. Confirmada la noticia. ¿Cómo ven, mis querida familia con este notición? Está más que excelente. Ahora sí, vámonos con sus preguntas. Les recuerdo, pregunta que no tenga un signo de interrogación, yo no me la voy a saltar porque pues yo no la considero pregunta. Vale. Me voy a agarrar de abajo para arriba. Vale, por acá dice Magnolia Bejarano. Buenas tardes, Alex. Un abrazo desde Bogotá. Abrazo también, hermanita, hasta Bogotá, Colombia. ¿Cuándo será que te vemos con la tan anhelada corbata? Híjole, hermanita, con lo que les acabo de decir, probablemente se acorta el tiempo para eso. Y por otra parte, que el Papa Francisco se arrodilla ante los líderes de África, ¿a quién le sirve más? A los Rothschild y a otros amos, ¿no? A quién se arrodilla ante quien le convenga arrodillarse por cuestiones políticas, ¿vale? Ya no tanto religiosas, no políticas. Zimbabue está defendido por China y está defendido por Rusia. Si quisiera haber alguna intervención gringa por este lado, que quisieran que fregara a Zimbabue, que le han puesto muchas trabas, para que esto se diera, muchas. Sin embargo, brincaron. Sacaron, ya no están robándose de las minas de oro. Francia e Inglaterra ya no están robando oro de Zimbabue. Y eso tiene al menos un año que está sucediendo. Vale. Ok. Ecuador. ¿Qué? Dice Jonathan Vergara. Hola, muy buenas tardes. Te saludo desde Ecuador. Acabo de escuchar un mensaje que Sara Gesa. No sé quién es Sara Gesa. Que Gesara es un engaño que solo es para los que han estado. Pues que han estado como mi hermano. Dice, yo me inscribí hace 7 años atrás. Pues es que te engañaron porque no hay que inscribirse en ningún lado para recibir Gesara Nesara, Jonathan. Simplemente tu país van a anunciar que entra y se van a recibir los beneficios de Nesara Gesara. No hay que inscribirse en ningún lado. Si te inscribiste en algún lado y diste dinero, perdóname, pero te vieron la cara. Eso sí es un fraude. Vale, no hay que dar nada para recibir Gesara Nesara. Lo mismo viene diciendo Sky Prince y lo sigo diciendo yo también. Igual para las medbeds, para las camas médicas, si te pidieron dinero, te vieron la cara. Son gratis. Serán gratis cuando salgan. Todavía no salen. Vale, esperemos que con todos estos cambios que se vienen, ahora sí, las veamos cada vez más rápido. Que ya se dé. Luz Daisy Velázquez dice, buena tarde, una vez se reciban estos bonos,
¿A qué moneda es recomendable cambiar y en qué país es recomendable invertir? Luz Daisy, es gente que ya invirtió, gente que tiene bonos, gente que tiene divisas, sobre todo de Zimbabue. No hay que esperar a que te lleguen porque no te van a llegar, hermanita, son inversiones. Vale. Pero, si no tienes un corazón digno de poder ayudar o de querer ayudar a la humanidad, no, por más billetes que tengas, no te van a intercambiar nada. Te invito a que veas más videos del canal, por ahí está toda la información, ¿vale? Vámonos con la siguiente. Agatha Negrusconi dice: hola Alex, toda la comunidad. Una pregunta, ¿es verdad el anuncio de las MedBed de Sky? Hoy vi el video donde anuncia que ya se van a poner al público. Si lo dijo Sky en su canal oficial de YouTube, hermanita, hay muy alta probabilidad que sea cierto. Yo diría un 80%. Lo demás a veces, y no doy el 100% de lo que dice Sky, porque luego la alianza le cambia las cosas, ¿vale? No es que ella esté diciendo una cosa y luego diga otra, no. Para eso está Wolverine, ¿vale? Pero no, créeme que no. Cuando le cambian las cosas porque la alianza le dice que cambió la cuestión, ¿vale? Bueno, vamos a ver por acá otra pregunta. Gracias por todos sus mensajes bonitos, pues, de saludos, bendiciones, buenas tardes, gracias a todos, de verdad, de todo corazón, familia, y bienvenidos todos los que van llegando. Por acá, bueno, por acá en lo que voy viendo los de arriba ya no hay más preguntas. Ahora por acá abajo. Abrazo, igualmente Ramón. ¿Cuándo vienes a Panamá con la abuelita? Dice Virna. Ahora que ya no esté prohibido viajar con ella, porque en algunos países te detienen y te encarcelan porque lo toman como si fuera algo pecaminoso, algo ilegal, y no es más que para abrir corazones y mentes. Cuando se pueda, Virma, con todo gusto, hermanita. No me la puedo jugar de ese modo. Por algo la abuela me dejó acá en México. Pero bueno. Christopher Ulloa dice: ajo Alex, ajo mi hermano. ¿Sabes si algunos tenedores de México les han pagado? Porque en mi país, Costa Rica, hay rumores de mexicanos con dinero de bonos comprando. Gracias. Hay gente comprando bonos, mi hermano, pero de que estén intercambiados, no. Por ahí en Bruce dijo ayer, o dijo hoy en la mañana, fue ayer creo, que es posible que ya empiecen los grupos T3 en varias partes del mundo, más no específicamente en un país, ¿vale? Porque hay mucha gente de grupo T3 en diferentes países. Vale, no es precisamente que en un país arranque primero. Si es así, no importa. El asunto es que arranque primero en un país, porque de ahí se va como fichas de dominó. Estamos hablando que si arrancara primero en Costa Rica que en cualquier otra parte del mundo, al día siguiente seguiría a lo mejor Estados Unidos, al día siguiente Colombia, al día siguiente, o sea, se va a ir uno tras otro. No puede pasar demasiado tiempo sin que empiece un país y luego más adelante otro, y luego unos meses después otro. No, se va rápido uno tras otro, hasta donde lo que yo tengo entendido, hasta donde sé, o lo que mis fuentes me han informado, ¿vale? Gracias, William, también. Colibrí 37 dice: Alex, ¿crees que con las camas médicas antes habrá que quitar la comida transgénica? No. No, hermanita, más bien las camas médicas van a limpiarte de todas las toxinas que te hubieran podido provocar esta comida. Y normalmente si ya van a traer este tipo de tecnología, seguramente ya no va a haber solita van a ir saliendo del mercado del consumo humano esta comida transgénica. Entonces no te preocupes, todos estos cambios tampoco van a llegar un mes, dentro de 2 años, 3 años llega otra tecnología. No, van a ir una tras otra. Entonces también por ese lado hay que, quizás sea momento de celebrar, como les puse aquí con lo del título, ¿vale? Héctor Collector dice: hermano Alex, hermano, ¿cómo saber si no es más control a tope y más si lo de ya se mueve a tope y más si lo de las medbeds son para preparar a los seres humanos para el chip? No, mi hermano, porque no es por ese lado. Mira, si pensamos con mentalidad 3D y imaginamos que realmente la luz no tiene fuerza, que el demonio tiene más fuerza que Dios, que para mí no existe el diablo. Existe la maldad, pero el demonio fue un invento de las religiones para tener control sobre sus adeptos y seguidores. Entonces, estamos jodidos. No tiene ningún caso entonces seguir yo hablando de todo esto, ni que sigamos a más personas que nos van informando, ni nada de nada. Si queremos que todo va a seguir como va, y para peor, pues entonces ¿a qué le tiramos, no? Y de hecho ya tenemos miles y miles de años con lo mismo, mi hermano. ¿Vale? Entonces aquí sí, pues
Respetable tu opinión, no creo, pero contestando tu pregunta te diría que es falso. Hace rato los que seguimos a Albertus estaba diciendo que efectivamente, vamos a hablar un poquito del eclipse, que cuando se presenta el eclipse, efectivamente iban a arrancar el CERN o el colisionador de hadrones, convenientemente. Supuestamente Albertus, lo que dice él es que se busca que... algunos sabemos que sí, es un portal que tiene la capacidad de abrir portales interdimensionales, cosa que se les ha venido abajo o los han saboteado las fuerzas de la luz. Y no me refiero a los patriotas de esta tierra, ¿vale? En la alianza terrestre, no. Más allá, de los hermanos de las estrellas les han saboteado el CERN varias veces, que supuestamente van a prenderlo el día del eclipse. Y si lo prenden, supuestamente van a llamar a fuerzas malignas, que aunque ellos mismos saben que esto, palabras de Albertus, ellos mismos saben que esto sería muy riesgoso, porque no sabe si esas fuerzas malignas van a acabar con ellos y con nosotros. Pues onda muy Marvel, ¿no? Me sonó muy marvélica. Pero bueno, muy respetable la opinión de Albertus, que a lo mejor ahí van a entrar en batalla las fuerzas de la luz y las Chivas y el América, se van a pelear allí un partido de fútbol, ¿no? A ver quién gana. Perdón, pero esa mentalidad 3D a mí no me suena nada y a veces el amigo Albertus es muy, muy a toda madre, me hace reír mucho, para mí es muy buena esa información, pero a veces sí como decimos en México, se la jala, sinceramente. Para empezar, la luz siempre gana y la luz ya ganó. Yo no voy a esperar a ver que se aventen un trompo aquellos para ver quién gana y cómo nos va. Que dice que de perder, de activarse ese colisionador de hadrones, de que llamen a estos, se active un portal y de que entren estas fuerzas oscuras, a la humanidad no pasaría gran cosa, pero sería muy difícil el día a día, sería con mucho sacrificio iríamos avanzando en nuestra evolución. No, esa línea de tiempo dura, fuerte, difícil, se eliminó. El 21 de diciembre de 2012 se cortaron muchas líneas de tiempo que podía manejar y trabajar el cabal, ¿vale? Quedando solamente luz. Y de hecho sabemos que la luz siempre gana, y de hecho ya ganó. Yo les puedo asegurar que algo va a pasar el día de que quieran prender el CERN, se los van a sabotear otra vez. No se va a permitir. Lo que sí puede haber, cosa que algo que ya está inventado, como les dije en el video anterior, quien no lo ha visto, vea el último video que subí, ahí les explico de que se cree que más bien van a activar el proyecto Blue Beam, o el rayo azul. Con esto se busca que la gente crea que está viendo cosas que no hay. Pueden ser desde naves extraterrestres atacando a la población. Por ahí me llegó un rumor de que a lo mejor van a verse abducciones que van a ser falsas. Y se sugiere mucho la letra número 17 del abecedario, no puedo decir ya qué letra es. Saquen cuentas y busquen a qué me refiero. En su página estaba diciendo, encomendando mucho que por favor no vieran el eclipse, que la gente no fuera a ver el eclipse. Yo estoy seguro que es por esto. Van a mandar hologramas falsos para seguir con el dominio, meter miedo, o algo va a pasar. De que algo va a pasar el día del eclipse, algo va a pasar, estoy seguro. Vale. La NASA también, les dije en el video, que va a lanzar 3 cohetes para investigación, supuestamente. Esto es atole con el dedo. Siempre buscan algún pretexto y algo para mover unas patadas de ahogado que no les ha quedado de otra. Vale, vamos con más de sus comentarios. Dice Javier GZ: ¿será correcto ver el eclipse directamente? Pues ni directamente ni indirectamente, por lo que dice la letra 17 del abecedario, Javier. Simplemente yo tuve la oportunidad de verlo y es una experiencia única y maravillosa. No tiene ningún caso, ¿saben qué? Cuando es un eclipse total, no tiene ningún caso voltear a verlo. ¿Saben qué es lo increíble? Cómo se oscurece todo. Y no es una oscuridad, ojo, no es una oscuridad total. Queda semi-oscuro, como cuando ya está en los últimos rayitos del sol, pero con una luz muy diferente, muy extraña. La luz se ve amarillenta. La sombra lo que sí pueden voltear hacia abajo y ver que su sombra se ve muy clara, extremadamente clara.
las sombras no se ven difuminadas, se ven muy claras. Se cree que las energías del sol se van a amplificar muy fuerte y viene una bendición bonita para el ser humano, pero que no se voltee a ver el eclipse, ni con protección. De preferencia no, porque es donde se cree que van a proyectar sus hologramas falsos. Vale. ¿Qué puede ser? Un falso mesías que viene a hablarte, que está hablando y se presenta en el día del eclipse. Vale. Pueden verse, como les dije hace ratito, ovnis, que no son ciertos, van a ser falsos. Incluso pueden ser que se van a abducciones, que se están robando a la gente para meter miedo. Falso también. Y una vez se los advierto. Pueden pasar muchas cosas. Lo que vean, y se advierte mucho, la letra 17 del abecedario dice: no crean lo que vean. Por ahí también un estúpido salió diciendo, en gringo, no me acuerdo, que acabo de ver un video, en donde dice que pasa un fenómeno muy extraño. Dice: los gallos comienzan a cantar, los pájaros dejan de cantar y se van a sus nidos. ¡Lógico! Eso no hay que ser genio. Los animalitos piensan que se hizo de noche rápido. Otra vez ya es de noche. ¿Hay algo extraño? Bueno, es de noche. A dormir. Ay, pero hay que ser idiota para decirlo públicamente que va a pasar eso. Es lógico. A mí me tocó verlo también. Las palomas se iban a dormir a su lugar. Los perros ya se acomodaban para dormir. Pensando que ya se acabó el día. Extrañamente dices, han de haber sentido, pues duró poquito. Fue muy poquito, ¿por qué? Bueno, ya se acabó muy rápido. Bueno, pues a dormir. Es normal, no se asusten, de verdad, es energía positiva y buena. Lo que viene muy padre es que hay muchas coincidencias o diosidencias que van a pasar. De entrada ayer fue un portal del 4, número 4. En numerología es muy bueno este presagio. Vale. Ayer hubo una alineación con 4 planetas del sistema solar. Se cree que también ya se está viendo en algunos lugares donde no haya mucha luz, como en las ciudades. A simple vista se está viendo el cometa Bobs, no me acuerdo cómo es el nombre. Le llaman el cometa del diablo porque trae unas colitas así como si fueran cuernitos, pero nada que ver con el diablo, que no existe. Gracias, AJ, por tu donativo. Recibido con amor y que se multiplique por mucho más para ti, mi hermano, para ti, para tu servidor. Gracias de todo corazón por tu donativo, AJ. Entonces, otra diosidencia que va a haber aquí. Interesante. Déjenme ver. Entró Mercurio en retrógrado, así es que también las energías junto con las del Sol. Creemos que es malo. Muchas veces pensamos que, es que me siento mal estas energías. Sí, son pesadas. A veces no te dejan dormir a gusto o duermes mucho. Dolores que sin haberte dado un golpe, traigo un dolor aquí, ¿qué pasó? Es normal. En articulaciones luego duelen. Dolores de cabeza, dolores de dientes, de la cara. Sensaciones como de náusea. Ojo. Y se los he hecho cada que las energías están fuertes y toco el tema. Si pasan más de 3 días y sigues con esos síntomas, atiéndete, vete a tomar agua naturista o vete al doctor, porque no es normal. Puede durar nada más unas horas, un día, pero si ya tienes 3 días con dolor de cabeza, mejor vete al doctor, a ver qué carambas, o con alguien naturista, ¿no? Ok, vamos con sus preguntas. Elvianeria pregunta: ¿crees que los certificados de aportación voluntaria que le dejó mi papá a mi madre es de un ingenio? No entiendo. Y según ya habían de un ingenio, y según ya habían ganado una demanda. Mamá tiene 90 años y quiero que ella los disfrute, me imagino. Yo creo que sí, mi hermanita. Sí, si más si lo traen en pleito, pues tienen que hacerse válidos. Efectivamente, si más si entra la ley Gesara Nesara y entran todos estos cambios, seguramente sí, te doy 90% de probabilidades a que sí. Vale. Vamos a ver, Leuris Camargo. Hola Alex, buenas tardes desde Bucaramanga, Colombia. Gracias, abrazote hasta Bucaramanga. ¿Qué opinas del temblor que ocurrió en Nueva York? Es de la naturaleza del hombre. Buena pregunta, al igual que el de Tokio, ¿no? Fue naturalito. No sé, miren, hay reacomodos junto con todas estas energías como están del Sol. El electromagnetismo de la Tierra se mueve también. Las tormentas solar que hubo también hace unos días, la resonancia Schumann hasta arriba. Es normal que tiemble, ¿vale? O también puede ser que haya sido provocado, y lo que igual son patadas de ahogado, para provocar miedo, más control. Y lo mismo para Nueva York. Lo que sí es que ahí les va. Curiosamente,
después del atentado que hubo en el teatro que allá en Rusia, se dan cuenta que a los poquitos días se cae el puente en Baltimore, y creo que hay otro puente por ahí dañado también. Extraño, curiosamente, a quien le convenía que ese puente se cayera, no sé a quién sería exactamente, pero ahí les va. Sin ese puente no pueden salir unos buques de guerra de Estados Unidos. No pueden ir a apoyar a quien demoníacamente han apoyado. Y hay varios países que efectivamente se cree que fue una... Por ahí el residente de Estados Unidos, el que se está haciendo cargo, está nada más viviendo ahí, que es representante, según él, dijo que fue un accidente. Ándale, pues, un carguero que llega, se estrella derechito, se va, pero derechito sobre una base de la torre, del puente que soporta el puente. Y luego se ven detonaciones. Lo mismito que hicieron que aplicaron en el 911. Exactamente la misma táctica de derrumbar algo. Un barco así no puede tumbar un puente completito, así como se ve completito, no. Hubo sabotaje allí, pero creo que es del lado de los buenos. Vale. Vámonos con más preguntas. Magnolia Bejarano. ¿Es cierto que los 3 días de oscuridad empiezan este 8 de abril? No te sabría decir, hermanita. De hecho, hay muchas posibilidades que los 3 días de oscuridad, como nos han dicho, sean fake. Vale. Lo que sí se ha estado pidiendo, curiosamente, nunca en la historia de la humanidad, cuando ha habido un eclipse, se ha pedido que la gente se prepare con comida, con tanque lleno de gasolina, con agua, con varias cosas. Y ya hay militares en algunas zonas de donde se va a ver el eclipse. No tiene nada que ver el eclipse, aquí más bien, ni ninguna cuestión astrológica. Aquí más bien creo que van a entrar más cuestiones. Véanlo en el video que les puse. Ahí les hablo más de este asunto, vale. Dice Julio César: hola, señor Alejandro, ¿será pronto lo veremos con corbata dorada? Yo espero que sí, mi hermano, por lo que acabo de platicar hoy en en vivo, yo creo que se acerca la fecha. Falta que la alianza me lo pida, acuérdense. Una vez que a mí me llega el correo de Alex, por favor no digas ya nada, gracias por tu apoyo, pero nada más hasta ahí podré hablar. Vale. Liliana Marcico: hola, soy de Argentina, ¿llegarán acá las camas médicas? Sí, a todos lados, hermanita. En todas partes del mundo serán abiertas estos lugares de camas médicas. Vale. Vean más videos de mi canal, ahí lo informo. Olga López: hola, Alex, desde España. Dice Andalucía: en cuanto a proyectos, a mí no es internacional, de momento es local, cercano. ¿Crees que por ello lo desestimen? No te entiendo tu pregunta, hermanita. Que tu proyecto no es internacional, de momento es local. Mira, hermanita, ¿sabes qué? Aunque desestimaran tu proyecto, con las ganas que tú tienes de apoyar a la humanidad, vas a poder redimir esos divisas o bonos, hermanita. No te preocupes por ello, y no se preocupen por eso. Aquí la alianza lo que le importa es el corazón humanitario de las personas. Vale. Abrazote, Francisco, también de Francia. Por acá otra pregunta. Adalid Reina: Romy, gracias con todo el corazón, hermanita. Hola, ¿cómo estás? Adalid Reina dice: nos dijeron mantenernos en casa y no nos involucremos con personas que hagan relajo ese día. Efectivamente. Quédense en casita y háganle caso a los que viven en Estados Unidos. En otras partes del mundo, pues, si les da la gana, háganlo. Yo diría que no. Incluso Zorra ya lo dijo. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Es miedo. ¿Vale? Yo le he creído mucho a Zorra. No le he agarrado absolutamente nada en ninguna contradicción. Lo que sí es que ella dijo él dijo que cuando le preguntaron si sería bueno tener suministros por unas 2 semanas y el tanque lleno de gasolina y entonces dice: yo no lo haría. Eso es miedo. Y cambio de tema. O sea, cada quien como quiera, pero de preferencia quédense en casita. Vale. Ok. Gracias, Elvia Neria, por tu comentario. Así es, hermanita. Ajo. Vamos a ver por acá, Yadira Ávila. Gracias, hermanita. Por acá otra pregunta. Patricia Hilo dice: hola, Alex, saludos desde Colombia. ¿Qué nos puedes ilustrar el tema de los proyectos?
pues la mayoría que he visto son más de lo mismo. Y la gente creyendo que los van a manejar igual. O esas 3D. A ver, déjame barajármela más despacio. Del tema de los proyectos, pues la mayoría que he visto son más de lo mismo. La gente creyendo que los van a manejar igual. Es que, hermanita, una cosa son los proyectos que tienen los humanitarios, o no sé si te refieres a proyectos que tiene la Alianza para Nosotros. Por favor, específicamelo, ¿vale? Por acá vamos a ver. Gabriel Riveros, saludos desde Colombia. ¿Será bueno hacer mercado para 8 días? Bueno, ya se los dije, Gabriel. Por acá, vale. Esa ya la contesté. Olguita dice, perdón, repito, hola Alex desde España, Andalucía. En cuanto a proyectos, el mío no es internacional. Ya te contesté también, hermanita. Ok. Por acá, otra preguntita. Raúl Vázquez, muy buena aclaración, mi estimado hermano, ya que muchos están ciegos y repudian cuando se les habla con la verdad. Cierto, mi hermanito. Gracias, Raúl. Bendiciones, mi hermanito. Sofía Mesías, muchísimas gracias, hermanita. Recibido con amor y que se te multiplique por muchísimo más tu donativo. Gracias, recibido con todo cariño. Dice Sofía en su donativo, le escribió aquí, no creo que el primo venga. Es broma. Bueno, está bien, hermanita. Gracias de todo corazón. Sofía Mesías, gracias. Ok, te refieres al primo del Mesías. Como te pidas Mesías. Bueno, ok. No se va a aparecer ningún Mesías. Vale. ¿Saben dónde está el Mesías? Los judíos siguen esperándolo. Para ellos el Maestro Jesús no es ningún Mesías. Fue un pobre loquito que crucificaron por ahí. Hablando de esto, Zorra dijo algo muy interesante el otro día. Dijo que el Maestro Jesús no fue precisamente crucificado, que eso está falseado. Que realmente él murió antes. Perdón. No se sabe exactamente si lo crucificaron o no. Se cree que no. Pero que de todos modos lo mataron. Creyeron que lo mataron. Se cree que él logró bajar su metabolismo de tal modo, tan fuertemente, que aparentemente estaba muerto. Acuérdense que antes no los enterraban, los metían en un huequito con una piedrota. Dice que después de 3 días regresó, aceleró nunca estuvo muerto. Cuando uno puede bajar el metabolismo, hay ciertos animalitos que de hecho pueden hacerlo naturalmente. Los osos duermen por 6 meses. Hay animales que parecen muertos y luego regresan. Nada más estaban dormidos, pero está incluso detenido el corazón, pero no está muerto el cuerpo. Se cree que el Maestro Jesús pudo haber hecho esto. A los 3 días regresa, activa nuevamente su metabolismo, lo acelera. Nunca perdió la vida, vuelve. Con telequinesis movió la piedra donde estaba resguardado. Y después sí ascendió con todo y cuerpo. ¿Vale? Interesante punto de vista. Los judíos aún esperan un Mesías que no llega y no llegará. Y les digo algo. El Maestro Jesús tampoco va a regresar. Ni Quetzalcóatl, ni Huiracocha. ¿Por qué? Son señales, nada más es simbólico. Es para que busquemos el encuentro en nuestro corazón del regreso de Él a nosotros. Quiere decir que encontremos y busquemos el amor en nuestros corazones, que nos amemos como hermanos, porque ahí está el retorno de Cristo. En nuestro ser crístico nos volvemos de cristal, dejaremos de ser de carbón para convertir en cristalino nuestro ADN. ¿Vale? Cristalización de la glándula pineal. Se va a abrir el tercer ojo, aperturar. Ojo, hablando de eso, se cree que el eclipse puede hacer que se abran el tercer ojo, nuestra glándula pineal. Puede ser que se abra fuertemente y no necesite ni siquiera un blue beam, un proyecto rayo azul para ver cosas. Pero eso lo van a saber. Se va a saber la diferencia. Si los que están preparados y saben cómo es o qué se ve abriendo el tercer ojo, sabemos de qué se trata. Por cierto, hablando de abrir el tercer ojo, la abuelita sagrada ayuda muchísimo a esto. La ceremonia del próximo 13 de abril, mi querida familia, temo decirles que nada más quedan un lugar. No, tengo 2 lugares. Vale. Pero, vamos, me pidió una familia, un grupo de amigos también, que si se anexaban a la del 13 de abril, cosa que no pude. Ya era demasiado el cupo. Entonces, pedí otra fecha y se abre otra nueva fecha. Ya no íbamos a dar ceremonia sino hasta junio. La cuestión aquí es de que
logré tenerles una fecha para el 20 de abril. Entonces, se abre otra fecha para el 20 de abril, para ceremonia de abuelita sagrada. Nada más tengo muy poquitos lugares, vale. Y para la del 13 de abril, pues tengo 2 lugares. Y campo abierto para la del 20 de abril. Además era un aviso parroquial. Les digo el tercer ojo porque la abuela tiene la capacidad de abrir fuertemente el tercer ojo por mucho rato. Esto nos permite entender quiénes somos, el mal que hemos hecho, cómo ayudarnos, cómo sanarnos y cómo amarnos bien grandemente. Se curan muchas cosas emocionales y físicas. El llamado es para todos, pocos son los elegidos. Les recuerdo, familia, que también hay lugares para el retiro de 3 días que vamos a tener en agosto. Quien necesite información, ahí están mis redes sociales abajo en la descripción del video. Y son una experiencia muy grande los retiros. De todo corazón, altamente recomendados, incluso no por mí, por Fabi, mi esposa, que nos quedamos el retiro, sino por mucha gente que ha ido a ellos. Vale. Va a venir gente, ya me dijeron, de España, de Estados Unidos, de México, de varias partes. Con todo el corazón bien recibidos y bienvenidos, familia. Bueno, vamos a volver a sus comentarios. Vale, los comentarios y preguntas, más bien las preguntas. Gracias, dice Bello Ser de Luz, qué bonita energía positiva. Mi alma abraza tu alma desde Colombia. Ajo, Francisca, con todo el corazón, hermanita. Lourdes Piña, hola, dice Adolfo. Hola, Adolfo. Lourdes Piña Gutiérrez dice, Alex, ¿las actas de nacimiento también son bonos? Soy del Estado de México. Lourdes, se cree que sí, hermanita. Se cree que sí. Son como bonos al portador. No se sabe cuánto nos van a dar por pagar, por liberarnos, porque se cree que éramos mercancía del cabal. Éramos moneda contable para ellos. Éramos esclavos. No más. Se acabó. En 2019 se acabó la Corporación de los Estados Unidos. Hay que ver unos malandrines que están residiendo en la Casa Blanca, pero están por limpiarse por completo. Y se cree que si parte de cuando entre Gesara Nesara Lulú, y para todos, se cree que es un bono al portador, el acta de nacimiento. Aquí en México se le dice acta de nacimiento. En tu país es con la, no sé cómo se llame, el papel que te dan cuando tú naces y te registran. Tu registro de nacimiento, como le llamen, se cree que tiene una validez. Así es que a todo el mundo le va a tocar algo de ahí. Vale. Saludos, Tere, también para ti. Lulu Piña, quise decir, son bonos y se pueden cambiar. Sí, pero se nos avisará Lulu en su momento. Veamos también otra pregunta por acá. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermanita? Saludos a todos, corazones. Igualmente, Palomita, bendiciones. Leo Figueroa dice, Alex, felicitaciones por tu programa. Gracias, Leo. Pregunta, ¿los comentarios que existen, los cementerios que existen, se acabarán con el tiempo o seguirán funcionando? Buena pregunta, Leo. Yo creo que debe de haber por ahí entre las 6,000 patentes que fueron robadas a la humanidad. Yo creo que debe de haber algo nuevo, ¿no? Yo creo que sería algo porque es un negociazo. Morirse es un negociazo. Y les digo porque unos amigos tienen funeraria y les va muy bien. ¿Vale? Entonces yo creo que... Y además ocupamos un espacio, un hueco, un terreno donde se puede ocupar para un parque, para algo más bonito, carajo. Se puede... Bueno, la tecnología de hoy permite hacer diamantes con tu cuerpo, con tus restos. Está padre, está padrísimo que mira, traigo colgado al abuelo. ¿No? Me dice un dije con mi abuela y con toda mi dice, mira, mi árbol genealógico está aquí, colgadito. No, debe de haber algo más bonito. Vamos entendiendo una cosa. Una vez que tu alma deja el cuerpo, ya no sirve para nada. Es igual que materia, a cualquier materia conocida en este mundo. Es inanimada ya. Se va a podrir si no se le da un tratamiento. Hay que enterrarse o cremarse. Pero ya no tiene importancia. Hay gente que deja años ahí la urna en la sala con un altar. Perdón, yo no lo hago. Es hasta antihigiénico, genera enfermedades. Y la verdad que no es nada sano estar teniendo un recuerdo todo el tiempo ahí presente. Nunca vas a acabar de superarlo si todo el tiempo está allí. Muy respetable que lo haga, pero yo no lo haría. Definitivamente. Vale. Hay que darles proceso. Y definitivamente va a haber alguna tecnología. Debe de haber una tecnología que seguramente se va a entrar cuando entre Gesara Nesara con este asunto. Bien. Familia, entonces, aquí hay otra pregunta, perdón. Erendira, ¿el acta de nacimiento tiene algo diferente si uno es de otro país y se vuelve ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cambiará algo? Así, gracias.
Buena pregunta. Si tú ya tienes, mira, por decir Erendira, si ya tienes la nacionalidad estadounidense, es probable que no tengas que ir a tu país para cobrar Gesara Nesara, ¿vale? Entonces, probablemente también si tu acta de nacimiento la tienes en tu país, ahí sí vas a tener que ir a tu país a cobrar. No naciste en Estados Unidos, te dieron la residencia, más eres ciudadana, más no naciste allá, ¿vale? Entonces, lo más probable es que tengas que ir a tu país a cobrar, si es que se da este intercambio, de como si fuera un bono, ¿vale? Aleida Tamayo, Sofía Mesías, Alex ya explicó, ok. Ok, sí, por aquí Sofía Mesías también había explicado, preguntado, me imagino, de la reunión en Bogotá, fue fake, hermanita. En Telegram se los dije también, no, y en el video, perdón, fue en el video anterior, es extremadamente falsa esa reunión. No sigan, de verdad, donde vieron esa información, dejen de seguir esos canales. Si es desinformación, no la sigan, van a seguirles mintiendo. Ya les he dicho mucho de dónde hay. Cuando los encuentro, aguas, ahí está, hay desinformación. Ojo, ¿vale? Por allí, Liberación Planetaria, no quiero hablar ahorita de este asunto porque me falta todavía un poco más de pruebas para subirlo a Telegram, pero Liberación Planetaria ya comenzó a subir información de un grupo que se hacía pasar por seres de luz y el dirigente tenía una deuda muy fuerte con tráfico de niños, más bien le gustaban abusar de ellos. Chequen la información de Liberación Planetaria en su canal de Telegram, ¿vale? Por el momento yo no voy a mencionar nada por acá. Pero ojo, hay de verdad lobos con piel de oveja y que han hecho creerle a la gente que son ovejas bien lindas, como las iglesias. Y este grupo tiene a su gente bien adoctrinada, pero bien creíditos que eran realmente seres de luz. Perdón, pero son seres de pus, no de luz. No se vale que engañen hacia la gente. Esta persona tiene ya un seguimiento en Florida. Hay un acta levantada en contra de su persona. No voy a decir el nombre por aquí, pero es el dirigente de un grupo importante de tenedores de bonos que llevaban un proyecto fuerte. Está grande la investigación. No me gustaría seguir hablando hasta tener más pruebas. Tengo pruebas y bastantes, pero necesitaría bajarlas de mi cabeza, del papel a la cabeza, organizarlas otra vez y presentarlas. Si quieren por Telegram lo podemos ir haciendo, si alguien quiere, adelante, o en su privado mientras le puedo ir en su privado, los que están en Telegram, les puedo ir dando esa información. Ojo, muchos me han dicho, Alex, no puedo entrar a Telegram, ¿cómo le hago? En la descripción de este video, es que ya muchas veces que lo digo, pero bueno, está la liga del canal, pero si en tu Telegram personal no tienes configurado tu nombre de usuario, no vas a poder entrar. Vas a poder entrar al canal, pero no vas a poder chatear, no vas a poder expresar nada. Nada más vas a ver lo que otros escriben, lo que yo voy posteando también allí. Para poder interactuar se requiere tu nombre de usuario. Si no, el bot en automático, el robot, los va a sacar. Cuando quieren comentar algo, el bot te dice, no puedes comentar, no tienes tu nombre de usuario, vas para afuera. Te saca del grupo, más no del canal. Vale. Entonces háganle así, por favor. Saludos a todos los que van llegando, bendiciones. Dice, conviene viajar en esta época, dice Laurita Hinojosa. Laurita, yo no lo haría, sinceramente. Cerquita, viajes cortos, pequeños, sí. Si vas a hacer viajes muy, muy largos, yo te diría que ni antes del eclipse, pero durante el eclipse, ni de chiste. Y después del eclipse, no te sé decir qué vaya a pasar, porque qué cambios se van a venir, no sabemos. De que viene algo, viene algo. Eso es definitivo. Vale. Ok, por acá veamos. También las fotos de nuestros fallecidos es malo tenerlas, gracias. Lulú, hermanita, depende. Si están expuestas todo el tiempo en la sala y te causa tristeza verlas, pues ¿qué carajos haces ahí? Guárdalas. ¿No? Ya cuando superes esa pérdida, lo vas a ver con mucho cariño en un cajoncito guardado. Ay, aquí está mi mamá, hola, ¿qué tal? Pero ya sin ese dolor. Pero si te causa dolor verlas, nunca vas a acabar de superar esas pérdidas. Vale. Ok. Dice Francisco Marín, hola Alex, te saludo y te felicito. Yo soy cubano, pero tengo nacionalidad española. ¿Dónde supuestamente debería de estar y qué pasaría con Cuba? Pues mira, mi hermano, si tienen la nacionalidad española,
Según yo, España te permite la doble nacionalidad. Sería cosa de informarte nada más. Ahí si la gente que tiene doble nacionalidad, no te sé decir si para recibir Gesara Nesara, mi hermanito, a Cuba o en España. Pero de seguro que en alguno de los dos lados lo vas a recibir. ¿Qué pasará con Cuba? Híjole, es un centro energético muy fuerte, mi hermano. Hay mucha energía, hay muchos proyectos para Cuba. Hay que terminar con el régimen que está, y no es el régimen, es el cabal que ha estado pisoteando Cuba por décadas. Desde que ganó Castro lo pusieron. Vale. Perdón, pues hay mucha gente que está a favor de Castro. Yo no, porque sé de dónde viene la cosa, y dicho estratégicamente por gente que estuvo metida en la política en Cuba, sé que no era una buena persona del cabal. Y ahí lo pusieron. Y el hermanito que está ahí también. Se va a quitar. Todo régimen que conlleve tener un rey, que se les llama dictador, que es lo mismo que un rey, va a ser eliminado. Y si deben cosas, los eliminados serán ellos, esos reyes. Vale. Gabriel Riveros dice, si uno sube la vibración, nada negativo le puede afectar. O sea, cambia de línea de tiempo, por supuesto. Claro que sí, Gabriel, yo soy el claro ejemplo. A mí me han pasado una de cosas que yo ya me hubiera muerto, hermano. Me protegen mucho, de verdad. Al grado de que a mí no me da miedo todo lo que dice el Bertus, que la luz y que se pelea con la oscuridad. A mí me vale un cacahuate, yo sé que la luz ya ganó. Este cuate a veces lo hace, pues obviamente tiene que generar vistas en su canal. Está bien, es válido, pero no engañes a nadie, haciéndole creer que hay un partido de fútbol con los ángeles y los demonios, que se van a romper la madre para ver quién gana. No, la luz ya ganó, Bertus, perdóname. En esa parte no te sigo, pero pa' ni madres. Me encanta todo lo que dices, lo de geopolítica. En exopolítica y cuestiones ya holísticas, ay, perdóname, me quedas mucho de ver. Pero mis respetos por tu opinión, es tu canal, y tú sabes si los que te siguen o los que te seguimos, te la creemos. Cosa que agradezco también y te la aplaudo. Que dice, al igual que yo les digo, familia, yo les digo lo mismo. No me crean. Investiguen o quédense con lo que les vibre. Nadie, ni el Bertus ni yo, tenemos la razón con nosotros mismos. Y él lo sabe. Nada más que cada quien es su estrategia de vida y sus creencias muy respetables. Vale. Ok, familia, entonces dice, el anuncio de Gesara, primero tienen que irse todos los gobiernos actuales. Gesara es por frecuencias y vibraciones ADN, por lo que nadie, no bancos, nada de biométricas, es cabal. No, Edith, totalmente falso. ¿Sabes por qué? Porque los gobiernos actuales, de hecho, se cree que los que están actuales ahorita van a anunciar Gesara Nesara. No tiene nada que ver con lo que dices, hermanita. Es un cambio. Estás revolviendo la vibración de la ascensión planetaria con Gesara Nesara. No tiene nada que ver. Perdóname, pero Gesara Nesara es una ley que la creó un hombre. ¿Qué relación tiene con el ADN? Investiga un poquito más, hermanita, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver. Una cuestión que se escribió por una ley para beneficio de la humanidad con la ascensión planetaria y personal. Eso sí. Ok. Y lo que dices aparte que lo que nadie, no bancos, no entiendo, escribe bien por favor. Dice nada de biometrías, es cabal. Mentira. ¿Sabías que la gente cuando vaya a intercambiar sus bonos, los que tienen bonos para intercambiar, van a usar telemetría? Si te refieres a la que está ahorita en los centros comerciales, donde hay un montón de chamacos estúpidos que les pagan para leerles sus datos biométricos, sí, es del cabal. Ahí sí tienes toda la razón. Pero si te refieres a que más adelante no nos dejemos leer el ojo para poder intercambiar un bono, y sabiendo que esa biometría está conectada al QFS, que es de la luz, entonces está mal. Vale, por favor, no vamos, ubiquen bien, estudien bien, aprendan bien, porque luego revuelven cosas como Edith, y la verdad no está padre estar, pues que la gente nos haga bolas. Vale, ya estoy yo aquí para aclararlo. Gracias, hermanita, por la confusión. Te invito a que veas más videos del canal y pues ahí se aclara mucho de lo que dices, pero lo que está ahí es un revoltijo que tamaño caguama. Vale. Dice Angélica María Ramos Valdés. Te lo digo con mucho cariño y con respeto, no con ánimos de ofender. Vale. Ahora sí. Angélica María Ramos Valdés. Ólale. Algunos canales dicen que en noticias dicen que no veamos el eclipse. Que ya sabemos que lo que nos dicen los oscuros es todo lo contrario. Entonces hay que verlo, ¿no? No, hermanita, no. Les acabo de decir hace rato al principio del programa. De la página, no puedo decir
eh, de esta página, ¿vale? El mero mero, está diciendo que no lo vean. Se lo estoy diciendo yo. Confío en lo que nos dice la letra número 17 del abecedario. Si están pidiendo que no lo vean es por algo. O, pues cada quien véalo. Si tú quieres, adelante, hermanita. Si tú confías en lo que te dicen en esos canales, adelante. Pero, de donde yo les estoy tomando la información, es de alguien totalmente serio que lleva años con esto. Es parte de la alianza. Y no otros canales. Vale. Yo por lo pronto no lo voy a ver. Ya les dije, disfruten alrededor. Si les tocan es dentro de esa línea de 180 kilómetros, donde se va a poder ver el eclipse en total oscuridad. No va a ser total oscuridad, se oscurece el sol, se tapa. Más no es una oscuridad total. ¿Vale? Se ve hermoso, muy padre, pero no volteen a verlo. No volteen al cielo. Se trata no es que te haga daño. Sí, si no te pones una protección te puedes quedar hasta ciego, dañarte la retina. Lo que se pide aquí es que va a haber hologramas y que no lo... Ve el programa desde el principio. Vale. Gabriel Riveros dice, cambia la línea de tiempo. Eso se ve en la película de la novena profecía. Ya cambió, Gabriel, desde hace mucho. Desde 2012 cambió la línea de tiempo. Vale, ya estás un poquito atrasado de noticias. Y no te creas todo lo que en las películas viene. Algunas cosas nos hablan y otras cosas nos interrumpen. Vale, nos cambian nos quieren decir algo en algunas películas, cosas de la luz, pero luego el cabal mete cosas oscuras. No todo lo que está en Hollywood quiere decir que es sano y bueno. Vale. Vamos a ver por acá. A ver, permítame tantito. Bueno, acuérdense que preguntas sin signo de interrogación para mí no es una pregunta y me la brinco. ¿Qué pasará con el gobierno colombiano? Pues se cree que están ayudando a que la gente se enoje y se levante para que los militares buenos nos ayuden. ¿Vale? Hasta que la gente se harte y se levante, van a apoyar a los militares de sombrero blanco. Esa es una. Otra es que cuando tomen la luz, tomen el control, serán expulsados, juzgados y hasta justiciados. O eliminados. En algunos casos hasta eliminados. ¿Vale? Ok, por acá tenemos a Floriberto Peña. Señor Alex, las personas que nos hemos que hemos comprado participaciones de la bendición, y si es que las personas, mira, perdón mi hermano, si te refieres a la cuestión, si te refieres a bonos, adelante. Si te refieres a la bendición que le llaman de la señora Doris Bajos y de Betsabé, yo no toco ese tema, ¿vale? Yo tengo mis reservas y prefiero no hablar mal de la gente que hablar lo que se merece que le diga, ¿vale? Entonces, yo ese tema, perdón, pero de las bendiciones de la señora Doris y Betsabé, no, prefiero no tocarlo. ¿Quieren saber? Nos vemos en Telegram. Ahí les puedo decir quiénes son, realmente. Vale. Adalit Reina dice, te cuento, Alex, mi cuñada falleció, durmió y no despertó. Esta semana es su sepelio. Pues, bien, hermanita, ya trascendió. No le hizo como el Maestro Jesús, no bajó su metabolismo. Entonces, pues, ya tienes un angelito que te cuida desde allá, Dalit, ¿vale? O a tu hermano, digo, a tu marido, ¿vale? O si tu hermano era bueno, quien sea, el pariente ya tiene quien lo cuide, ¿vale? Rocío León, la misma pregunta, hermano, ¿qué pasará con Venezuela? Pues le irá bien como a todo el mundo. No vi la pregunta anterior, pero, ¿cómo se llama? Seguramente a todos los países entrando les va a ir bien, ¿vale? Por acá, es que había una pregunta anterior. Hilda Rodríguez, no se sabe todavía. Ve lo que les dije al principio del video, por favor. Edmundo dice, Vaquero. No, Edmundo Vaquero dice, pregunta Alex, ¿podrías resumir los requisitos o trámites o sugerencias para poder intercambiar sin contratiempos y agilizar para uno y para los demás, por favor? Ve lo mismo, Edmundo, vean el video desde el principio, ¿vale? No hay requisitos, no di ningún trámite, no di ninguna facilidad, no di fechas ni di nada. Pero véanlo por favor desde el principio, para que le entiendan de qué están hablando. Dice, una duda, ¿nuestro presidente AMLO es de la luz? Lulu, te digo algo, yo al principio pensaba que sí, pero ya hay muchas cosas que me hacen darme cuenta que está grisecito, ¿vale? Ha hecho cosas buenas,
Y los medios de comunicación, que sí son de la oscuridad, se van a encargarlo de hacerlo verlo más negro. Pero en realidad ya hay algunas cosas que sí me han hecho dudar muchísimo que realmente esté con la luz. Cada quien, él sabrá lo que debe, si debe algo tendrá que pagarlo. Yo no me meto, yo no soy de política, yo no quiero votar no hay por quién votar aquí en México estas elecciones, y mejor me voy a meter a mi espiritualidad y no me interesa lo que pase aquí con esto. Vale. No, ¿por qué? Porque no hay por quién votar, sinceramente. Y la candidata que viene, que está apoyando a AMLO, no me agrada en lo más mínimo. Ninguno. Vale. Olga López dice, no puedes decir nombres, pero tema reunión Bogotá que mencionas es personaje femenino, sí, y es fake, hermanita Olga, totalmente. Esa reunión de allá en Bogotá fue fake, ya se los dije en el video. Se ve que no han visto el video de ayer, ¿verdad? Gracias por el apoyo, familia, gracias, toda madre. No es cierto. No, véanlo cuando tengan chance, pero véanlo. Vale. Aleida Tamayo. Le está contestando a Silvia Giraldo. Ok, por acá. Valdí, hola Alex, ¿qué significa cuando comentas algo en Telegram y no se completa la acción, sino que sale un reloj dando vueltas abajo del comentario? ¿Estoy restringida de comentario? No, pues más bien no tienes internet, se va el internet. Espérate a que te recuperes del internet y ya sale tu comentario, Valdí. Según yo, no. Y si ves que no puedes comentar, normalmente mira, el bot te avisa. Si no tienes tu nombre de usuario, no vas a poder comentar, ¿vale? Ahora, si ya te había dicho el bot que no tienes nombre de usuario y que no podías estar en el grupo, y se insistes, pues seguramente sí. Es que yo no lo puedo ver de ese modo como tú lo ves en Telegram. Entonces, saca tu nombre de usuario y luego si no puedes, yo te ayudo, ¿vale? Ok, Mónica Vadillo dice, hola, te sigo desde Madrid, España, gracias, pero soy de México. ¿Qué hay del mercurio que encontraron en las pirámides de Teotihuacán? Uy, Moni, esto viene desde 2012. Ya es una noticia muy buena e interesante. Y no solamente en Teotihuacán. En una pirámide, la principal, donde está la tumba del rey chino, donde el rey que mandó a hacer los guardianes de terracota. Hay una pirámide allí y también encontraron ríos y ríos de mercurio. También aquí en Teotihuacán encontraron mucho. Ahí les va, está interesante. No es tema de ahorita, pero te lo voy a contar rápido. El mercurio no puede ser procesado más que por un proceso químico avanzado. Si creíamos que en aquel entonces los mexicas o anahuacas eran muy ignorantes y que no tenían la tecnología para procesar mercurio, o estamos equivocados o ellos no construyeron las pirámides, que es lo más factible. De verdad, no son de este mundo. No se cree que las hayan construido seres. O fue una civilización mucho más adelantada que nosotros, que no era de este planeta. O definitivamente una civilización de este planeta que estaba mucho más adelantada y sabía cómo fabricar mercurio. El mercurio tiene propiedades electromagnéticas muy poderosas. Conduce electromagnetismo. O sea, las pirámides no eran tumbas. Vale. Y encontraron más cosas, no solamente mercurio en la pirámide de Teotihuacán, sino que también encontraron mica cortadita. ¿Saben para qué sirven los trozos de mica? Para lograr que algo no se queme, para que aguante unas temperaturas tremendas. Solamente así. Por eso estaban esos pedazos de mica, que no tenían tampoco nada que hacer allí. Está muy interesante, a ver si luego hablamos de esto. Ya cuando me ponga la corbata ya no puedo hablar de estos temas, podríamos tomar este tema de las pirámides, del mercurio y todo lo que va apareciendo en las pirámides. Vale. Ok. Sí habrá bendición para Cuba, también, Reinaldo. 562,000 likes. Buenas tardes, querido Alejandro. Gracias. Si les está gustando, regálenme su like. Vale, ya casi nos vamos, familia. Pero bueno. Presentes en el chat, abrazo de corazón. Igualmente, Gaby Ho. Vamos a ver otro por acá. Buenas tardes, Alejandro. Nos recomienda retirar fondos de inversión asociados con BlackRock de cualquier banco mexicano y así dejar de ayudar a acabar con nuestro dinero. Esto lo dijo Silverandom. Mi hermanito, si alguien te invita a un fondo de inversión ahorita, yo me esperaría. Como les dije hace rato, ha roto récord el dólar cayéndose a pedazos. El día de hoy rompió récord. En la semana rompió récord, volvió a hacerlo. Ahorita sigue bajando todavía. 16.46, como empezamos, pero sigue en picada.
Yo creo que después, si se viene fuerte toda la caída, porque va a caer la economía como la conocemos, ¿dónde van a sacar estas financieras para devolverte tu dinero? Si ya lo tienes, ya es decisión de cada quien sacarlo. Si lo pierdes, pues ya lo perdí. Yo tengo un fondo de inversión que saqué hace tiempo para mi retiro, un fondo de retiro. No me va a alcanzar mucho con eso, pero para me ayudar, me voy a ayudar con eso. Pero abrir un fondo de ahorro económico que da intereses, inversiones y todo, yo me esperaría hasta ver, primero, a ver qué pasa de aquí al 8 de abril. Segundo, les hablé en el video anterior, véanlo, está muy interesante, lo que pasa en la conjunción de donde entra Plutón en Acuario y en Capricornio, y cuando regresa. Chequen la fecha, chequen las estrellas, más que los movimientos de aquí de la Tierra, más que los movimientos económicos, observen las estrellas, observen la astrología. Esa sí es más una ciencia exacta. De verdad. Uno puede pensar, está loco, Ale, ¿cómo crees que un astrólogo va a saber la verdad de tu vida? Hagan la prueba con uno bueno. Yo conozco uno bueno, si quieren se los recomiendo. Saludos, Naje, si me estás viendo, mi hermano, un saludote, un abrazo de todo corazón, se te extraña, mi hermano. Y bueno, entonces, familia, pues ya me tengo que ir, caray, me quedé, casi contesté todas sus preguntas. Quizá me brinqué alguna que otra, porque luego se me mueve hasta abajo ¿cómo se llama? Al chat. Pero bueno, familia linda del corazón, un honor y un gusto estar con ustedes este viernes. Yo creo que a lo mejor vamos a hacer un en vivo el día o durante el eclipse. Déjenme ver, lo voy a poner en Telegram a votación, y si es así, a lo mejor el lunes si puedo, también tengo que checar mi agenda, si el lunes 8 a las 10 de la mañana horario de Ciudad de México, donde va a empezar el eclipse, 10 y media, pues nos aventamos un en vivo y a ver qué pasa, y a ver si puedo, sobre todo, conseguir un programa que sea en vivo y estarlo viendo al mismo tiempo. Les puedo poner aquí la pantalla, poner la pantalla para que lo veamos viendo. Déjenme ver si puedo hacer eso. Regálenme su like, como dice Mariela. Muchas gracias, Mariela. Con todo, familia, les recuerdo, todavía hay lugares, me quedan 2 para la del 13 de abril y nueva fecha. Se abrió nueva fecha porque se nos iba a atascar y llenar muchísimo, y no me gusta atascar las ceremonias. Se abrió fecha nueva para el 20 de abril de Abuelita Sagrada Ayahuasca. Abuelita Sagrada, bendiciones, familia, nos amo mucho, con todo mi corazón. ¡Ajo!